Buenos días a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro cafecito empresarial. Gracias por conectarse con nosotros. Espero que ya tengan su cafecito, su tecito en la mano. Em, la idea es que podamos disfrutar de este tema para crecer nuestro desarrollo profesional, para enriquecer nuestras firmas, pero siempre disfrutando de una conversación amena. Yo soy Paulina Cepeda, para los que no me conocen. Hoy estoy en representación de Luis Cepeda. Espero poderlo hacer muchas ocasiones más. Eh, También soy socia de CIA, para los que no me conocen. Y bueno, en esta ocasión me tocó el honor y orgullo de presentar un capítulo más de lo que sucede todos los últimos miércoles de cada mes. Seguridad social desde cero y su relación con la nómina. Tenemos esta secuencia, esta serie de capítulos informativos interesantísimos que estoy segura no me dejarán mentir. A todos los que estamos aquí nos parece importantísimo y ojalá hubiera más personas interesadas porque esta información la tenemos que saber todos. De nuevo estamos aquí con la experta maestra Mirna, ya la conocen todos. Mir, bienvenida. Muchas gracias, Pau. Y con el expertísimo, y me da un honor y orgullo presentarlo a Felipe González, que claramente muchos ya lo conocen de ustedes, pero no aparece tanto en estos capítulos. Ojalá, Felipe, que puedas presentar más porque tienes muchísimo que compartirnos. Tu energía y tu pasión por lo que haces y lo que dices es algo que vale la pena compartirse. Entonces, pues gracias también por estar aquí. Vamos a entrar en el nuevo tema. En esta ocasión tenemos un nuevo tema que, gracias, estoy muy agradecida que me tocó presentar este tema porque a mí me parece brutalmente interesante. Y hablaremos de el manejo de la inteligencia artificial en la nómina y en la seguridad social. Vamos a entrar a detalle cómo es que la precisión de los cálculos, pero también tener eficiencia, ¿no? Y que nuestros procesos puedan siempre cumplirse, ¿no? Hace poco teníamos un webinar con Regina Cepeda que nos hablaba de la inteligencia artificial y algo que no se me va a borrar es que si bien la inteligencia artificial no viene siempre a sustituir un trabajo humano, pero viene a multiplicar nuestra capacidad para realizarlo. Y creo que hoy estuvo padrísimo que tuvimos esa introducción a la inteligencia artificial para los que no, pues la masticamos tanto y que todavía no la integramos a nuestra vida diaria. Y hoy entramos un poco más específico con el expertise de Felipe y de Mirna, para ahora verlo de una manera práctica en algo que nos atañe a todos, que es la seguridad social de nuestra empresa. Entonces, los dejo con el micrófono. Aquí voy a estar con ustedes, pero por favor, deleítenos con este conocimiento. Sí, muchas gracias, Pau. Fíjate que tocaste dos temas muy importantes, dos palabras, dos palabras claves. Estas palabras claves, ¿cuáles son? Dijiste procesos. Entonces, realmente es la base de todo, el proceso, el tener todo documentado, el ir avanzando poco a poco, el ABC que yo le digo, el ABC de la nómina. Ujú. Si no revisas tu nómina anterior con la nómina presente, puedes llegar a tener diferencias que pueden, bueno, y ahorita Felipe nos va a tocar varios puntos de las consecuencias de no tener ese tipo de procesos o de no llevar a cabo las conciliaciones que llamamos. Y bueno, también este otro punto clave, pues hay que utilizar las herramientas. Nosotros ahorita aquí sí estamos ocupados y preocupados por el uso de estas herramientas y Felipe nos dará unos puntos que de hecho están en rojo en la presentación, porque si bien es cierto, la IA es una gran herramienta, también debemos de ser responsables del uso de esta herramienta. Entonces, bueno, pues sí, un tema súper interesante. También Regina estuvo tocando el tema. Si no vieron el webinar, pueden verlo nuevamente, está grabado y donde nos da una introducción a todo este manejo de la IA. Y como dicen varios expositores y varias personas que están manejando la IA, expertos ya en la IA, bueno, más bien dicen, ellos mismos dicen, no somos expertos porque es algo nuevo para todos.
estamos aprendiendo y hay que aprender y hay que ir avanzando y hay que optimizar los recursos que tenemos con esta denominada inteligencia artificial. Y pues Felipe, muchas gracias. Felipe es una persona súper paciente, súper con un conocimiento en estos temas y que nos va a explicar muy bien uno de los grandes pasos que nosotros hacemos aquí en el área para evitar tener complicaciones cuando estamos generando, y más que nada futuro, porque ahorita estamos elaborando, estamos maquilando, sin embargo, en un futuro no queremos tener alguna que nos llamar la atención de ninguna autoridad. Entonces, pues hay que avanzar con estos recursos que ahora tenemos. Y pues muchas gracias, Felipe, y todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, gracias Mir, gracias Pau. Pues es un honor para mí también estar aquí con ustedes. Y pues yo comenzaría con una pregunta. En tu empresa, donde tú estás, ¿quién se encarga de verificar que los procesos estén correctos, que la integración salarial, el salario base de cotización sea exactamente el correcto y que estés pagando correctamente al Seguro Social? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos y muy continuo, ¿no? Porque bien decía Amir, el proceso que tenemos entre nómina y seguridad social muchas veces lo descuidamos y suele pasar que entonces llegamos a tener complicaciones con la seguridad y pues vienen repercusiones de ello, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con todo este tema, además de esta pregunta que muchas veces está, yo creo que a veces está como que no definido bien en las empresas, no siempre está bien definido y entonces no existe una persona o no hay un departamento o no hay quien se dedique exclusivamente a ver quién está haciendo la nómina, quién está haciendo la parte de seguridad social, está correctamente integrado, están correctamente los conceptos que se pagan, integrados al salario base de cotización. A veces no está definido eso, ¿no? Y yo creo que es bien importante para que confirmemos que lo que estamos realizando sea lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, con esa pregunta iniciamos. Espero que todos tengamos esto en mente y digamos, bueno, si ahorita no tengo a alguien, pues a partir de ahora, digamos, pues vamos a tener que poner a alguien que nos audite, ¿no? Que haga una auditoría interna y así evitar que tengamos errores o que tengamos complicaciones con la seguridad social. Entonces, este es el tema, son los temas que vamos a estar viendo durante estos próximos minutos. Es importante, como bien decían, que tenemos que documentar todo lo que hacemos, los procesos, y tenemos que tenerlo documentado porque si el día de mañana alguien se va, que quien llegue, pues sepa que hay un proceso y cuál es el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Eh, la seguridad social, juntamente con la nómina, ¿de qué forma es o cómo es que se enlazan los dos? Porque puede ser que la seguridad social la veamos separado de la nómina, porque la nómina a veces decimos, ah, bueno, pues es el pago al trabajador, ¿no? El pago realizado a los trabajadores y a veces nos quedamos con eso. Digo, anteriormente al CFDI. Creo que ocurría mucho de que la nómina estaba dejada o como que olvidada, ¿no? Entonces era prácticamente, yo me tocó en alguna ocasión ver que en operación directamente los que estaban encargados en una libreta anotaban los días y las ausencias de cada trabajador y eso, y era así como se pagaba, ¿no? Entonces, ya esto se pasaba directamente a recursos humanos y recursos humanos se encargaba de hacer un pago al Seguro Social. Entonces, se veía como que una parte separada, tanto la nómina como del Seguro Social. Y realmente esto está muy de la mano. Además de que ahora con la inteligencia artificial, pues tenemos una forma de agilizar nuestros procesos. Entonces, ¿de qué forma conecta la nómina con el seguro social?
Es bien simple, a través del salario base de cotización. El salario base de cotización es lo que conecta la nómina con la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque tenemos un salario diario con el cual hacemos el pago a los trabajadores y además del salario diario, entonces ya viene una integración diaria de las prestaciones que nosotros laboralmente, conforme a la ley federal del trabajo, se le otorga al trabajador y esta integración, según el artículo 27, ya nos lleva al salario base de cotización y el salario base de cotización es con lo que nosotros cotizamos al seguro social. Entonces es con lo que hacemos el pago de las cuotas. ¿Cómo hacemos esta integración? Pues diariamente tenemos que determinar la parte diaria de las prestaciones como la prima vacacional, el aguinaldo, en el caso de que tengamos alguna otra prestación, según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, tenemos que integrarla al salario diario, determinamos un factor, el factor mínimo de acuerdo a la ley es el 1.0493 y entonces ya viene nuestro salario base de cotización, sin olvidar que también la ley del Seguro Social nos da un tope para cotizar ante el seguro, ¿no? Que son los 25 UMAS, creo que la mayoría de nosotros conoce esto, sin embargo, puede haber quienes digan, ¿cuál? Yo no sabía que había un tope, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo gano 3,000 pesos y yo quería que con 3,000 pesos cotizara al Seguro Social. Entonces, hay un tope, son 25 UMAS y todo esto ya nos enlaza al Seguro Social. Si nos damos cuenta, salario diario, prestaciones, factor de integración y nos da nuestro salario base de cotización. Entonces ya nos está enlazando a la seguridad social, ¿no? Oye, Feli, déjame hacerte una pregunta. Sí, Eh, adelante. tú que creo que acabas de mencionar algo importante porque dices, bueno, la experiencia que platicaste que anotaban las incidencias en la libretita. Pero bueno, independientemente de dónde se anoten las incidencias, muchas veces quien anota estas incidencias es el área de recursos humanos, ¿no? Y quien revisa y autoriza que si la vacación, el permiso, recibe la incapacidad, ¿no? Recibe la solicitud del Infonavit, del Fonacot, de los descuentos, ¿no? Y de repente esta misma área es la misma que lleva a trabajar la seguridad social cuando a veces no necesariamente se tiene el conocimiento contable específico de cumplimiento fiscal y seguridad social que se requiere para dar cumplimiento al 100% con estas obligaciones laborales y patronales, ¿no? Entonces tú, no es que esté bien o esté mal, pero ¿qué opinas? ¿Son procesos separados? ¿Es un proceso de recursos humanos y otro del área de maquila y de conta? ¿O se podría y se debe que el recursos humanos sea quien maquila? Yo creo que sí es posible que se pueda llegar a maquilar desde recursos humanos, sin embargo, sí es importante que veamos que quien tenga esa responsabilidad, pues sí tenga el conocimiento, ¿no? De lo que es seguridad social y de lo Ujú. que es el pago de nómina. ¿Por qué? Porque, pues precisamente saber, conforme a la Ley Federal del Trabajo, que nos permite, si hay ausencias, descontar esas ausencias, ¿no? Y que eso también, de acuerdo a la ley del Seguro Social, si nos permite o no realizar el descuento de esas ausencias para poder hacer el pago al Seguro Social. De ¿No? ¿Por acuerdo. qué? Porque todo esto tiene una repercusión y yo recuerdo que hace algún tiempo era muy común que muchas empresas metían las ausencias y en el Seguro Social no había una forma o no hay una forma de que nosotros podamos indicarle al Seguro Social, oye, tuvo una falta, tuvo dos faltas, ¿no? Entonces, cuando hacemos el pago, ¿qué sucede? Pues la empresa pagaba menos por la ausencia y sin embargo el Seguro Social decía, ¿sabes qué? Pues me debes porque me estás pagando de menos, ¿no? Claro, Por eso toda esa parte es tan importante que si recursos humanos se va a dedicar a esto, pues sí tenga el conocimiento de la parte contable, de la parte fiscal, de la parte de seguridad social, de la parte laboral, ¿no? Que es un conjunto de todo. de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Continuemos, continuemos. Sí, perdón, aquí nada Sí, más Adelante. algo tomando esta idea.
Yo creo que también lo que influye mucho es dependiendo del tipo de empresa, porque Claro. desafortunadamente, o bueno, aquí en México la mayoría de las empresas son MIPYMES y Ujú. muchas veces no tienes la capacidad como empresa para tener una persona de recursos humanos, una persona de seguro social, una persona de nómina. Considero lo ideal es tener un especialista en cada área, Ujú. porque es bastante el cumplimiento que debemos de dar. Sin embargo, pues en ocasiones no se puede dar y pues sí lo conveniente es que la persona que se dedique a hacer todo, pues tenga conocimiento Esté de todas capacitada. las áreas. Sí, Ajá. pero es bastante complejo la Sí. nómina y bueno, también muchas veces las empresas se encuentran atadas de manos, atadas de manos porque no tienen la capacidad para atender todas las áreas que sería lo ideal. Sin embargo, en la práctica, pues desafortunadamente la mayoría de las veces, pues no es posible. Claro. Y bueno, también tomando el tema de bueno, tenemos un máximo de cotización que son las 25 UMAS y un mínimo, que es el salario mínimo, el tope 25 UMAS, el mínimo un salario mínimo. Y tomando en cuenta, tomando también el tema de las faltas, bueno, pues anteriormente muchas empresas, como bien lo comenta Felipe, no ingresaban incidencias en la nómina, en lo que es el SUA. ¿Por qué no ingresaban incidencias? Porque están separadas las áreas y decían, pues no metemos, o porque no tengo reps y no lo quiero perder, y mejor no meto incidencias, no me vaya a venir a cobrar el seguro social, porque la mayoría de las personas, a la persona más temida no es el SAT, sino es el seguro social. ¿Por qué el seguro social? Porque al siguiente día, si no pagamos, nos están tocando la puerta y nos están impidiendo cuenta. Entonces, por eso hay que tener más cuidado con el seguro social. Y bueno, ahora tenemos el cambio que desde el año pasado, desde el sexto bimestre del 2025, tenemos el tema de las incidencias por el pago de los créditos de los trabajadores, que más adelante igual vale la pena también tocar este tema a fondo. Y para Ujú. el siguiente año, el 2027, que es lo que hemos estado platicando también, Pau, el tema de las incidencias y los registros digitales. Ok. Entonces, todo eso también se debe tomar en cuenta para el siguiente año. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante porque también es todo un tema lo de las incidencias y cómo vamos a llevar el registro para el 2027. Pues Perfecto. adelante, Felipe, porque todavía nos falta bastantito. Sí, muchas gracias. Sí, correcto. Creo que es un tema bien interesante que viene y de fondo y creo que hay que tener bien claro todo eso, ¿no? Entonces, riesgos, pues prácticamente es que coticemos con un salario menor. Nos ha tocado ver que algunas empresas llegan a cotizar incluso abajo del salario mínimo o incluso si tienen su salario superior al mínimo, no integran las prestaciones y entonces se integran con su salario diario, ¿no? Entonces hay un riesgo, por eso es tan importante que entendamos qué es salario diario, sus prestaciones para hacer un factor de integración, integrarlo al salario base de cotización. Bien, este es uno de los errores más comunes, la integración salarial. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas realizan pagos como bonos, comisiones, gratificaciones, un excedente de vales. Aquí cabe la pregunta, ¿cuánto es lo que puedo exentar si pago vales de despensa? ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener el pago de los vales de despensa para que yo pueda exentarlo? ¿Qué, qué riesgo existe si cuando hay una ausencia o cuando hay una incapacidad descuento la parte proporcional de los vales de despensa? Y si en ese momento que existen faltas o existen incapacidades y descuento vales de despensa, debo de integrar o no debo de integrar los vales de despensa, si es que excede, obviamente, al salario base de cotización. Yo creo que son preguntas que debemos considerar. ¿Por qué? Porque hay condiciones que se deben de cumplir, ¿no? Y estos son de los errores más comunes que a veces se tienen en las empresas porque son conceptos que se pagan, son conceptos que se tienen y que no se integran o que no se integran correctamente. Y entonces viene la autoridad porque revisa los FDIs y dice, yo tengo en los FDIs
estos pagos que realizaste y de acuerdo a lo que yo genero, yo hago, reviso, veo que debiste de haber integrado los bonos que pagaste, debiste de haber integrado premios de puntualidad y asistencia y ¿qué crees? No los integraste. ¿No? Errores muy comunes en premios de puntualidad y asistencia que a veces los llevamos al bimestre y ahí los queremos integrar y entonces integramos de menos, ¿no? Entonces hay por ahí un criterio que salió, recuerdo si en 2024, 2025, que nos dice que deben de cumplir ciertos requisitos para que la integración sea correcta de los conceptos de premios de puntualidad y asistencia. Entonces, este es uno de los errores más comunes, los conceptos. Entonces, sí es bien importante que sí lo tengamos documentado, que sí estén en el contrato, que sí estén en algún documento, en el reglamento interno de trabajo, para que se puedan integrar correctamente y que el salario base de cotización vaya correctamente al Seguro Social. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Bueno, los riesgos es que si nosotros no integramos los conceptos correctamente, vienen créditos fiscales. Y créditos fiscales que pueden llegar a ser hasta 5 ejercicios hacia atrás. Y entonces ya se vuelve un impacto grandísimo porque pues es mucho a veces lo que se tiene que pagar las empresas. Me tocó ver una empresa en alguna ocasión que era 15 trabajadores, pero pagaban bonos, pagaban comisiones, nunca se habían integrado los bonos, nunca se habían integrado las comisiones y bueno, ya cuando el Seguro Social viene y como dice Mir, toca la puerta. Y dice, oye, ¿qué crees? Ay, tengo unas cuentas contigo pendientes. Entonces revisamos y resulta que hay un pago verdaderamente exagerado, ¿no? Muy, muy alto el impacto. Hablando de 15 o 20 trabajadores, la verdad es que se vuelve muy pesado para los patrones hacer esos pagos. Entonces, por eso es tan importante que sí tengamos una integración bien, que tengamos una persona, como bien decía Mir, un especialista que se dedique a ver si está bien integrado, no está bien integrado, los vales de despensa, los bonos, todo lo que se paga al trabajador. No sé si ahí tengan algún comentario, Mir. No, nada más, ahí les puse en el chat el criterio vinculativo en relación a los premios, que como lo comentas, se publicaron en el 2024 en el Diario Oficial, y básicamente lo que nos dice el instituto es que debemos de tener reglas y o cómo comprobar que realmente la persona llegó temprano, cómo realmente nos faltó, y este criterio vinculativo en eso se refiere. Y también otro punto de que, ahora sí que volviendo a retomar el tema de lo que viene para el 2027, de la reforma laboral del 1 de mayo, pues va a ir junto con va a ir ligado también ese reloj digital que nos va a pedir la autoridad que tengamos y que, bueno, vamos a platicar más adelante. Entonces, sería ese el comentario en este caso. Sí, muchas gracias. Justamente iba a comentar eso, ¿no? Que el criterio ahora une con lo que viene posteriormente, con la parte de la asistencia electrónica, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos ese tema. Eh, Cabe otra pregunta. La empresa en donde estamos, la empresa en donde trabajas, la empresa en donde llevas a cabo ahorita tus labores, puede afirmar con certeza que el salario base de cotización de cada trabajador refleja correctamente todas las percepciones integradas al salario base de cotización para el Seguro Social, o estamos asumiendo que es así. ¿Qué pregunta, Felipe? Realmente el salario base de cotización, como lo has comentado, es la base del pago de cuotas obrero patronal. Entonces, si no está determinado de manera correcta, si no tienes la base, que es lo que hemos comentado también en su momento con Aline, con Luis,
del contrato laboral, que es la base también con Adriana, con Rocío. Ahora sí que todo, casi lo hemos replicado en todos los webinars, la parte del contrato, del compliance empresarial, y es bastante complejo ese tema de pagar de manera correcta el salario, las aportaciones al Seguro Social y al Infonavit en consecuencia. Sin embargo, es una reflexión que debemos estar haciendo y pues obviamente allegarnos de las herramientas y aprovechar para revisarlo. Yo digo, el mejor momento para revisar algo es cuando tienes la inquietud o el conocimiento. Pues voy a revisarlo en este momento, ¿no? Exacto. Bueno, riesgos es que muchas veces las empresas realizan pagos con conceptos que les quieren cambiar el nombre y dicen, bueno, así lo disfrazo y pues ya no lo integro, ¿no? Entonces, ahí hay conceptos muy raros a veces que llegamos a encontrar y la ley del Seguro Social dice, no importa cómo le llames, si es un pago que no está dentro del artículo 27, es un pago que tú tienes que integrar al salario base de cotización, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que elaboremos un catálogo de conceptos que indique exactamente qué percepción integra, qué percepción no integra al salario base de cotización y que esto se concilie también con los FDIs, ya que a veces tenemos en nómina un concepto y al CFDI a veces ya cambiamos el concepto y tiene un concepto totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí nos ha tocado ver eso también, por eso es bien importante que tengamos bien estipulado o bien generado un catálogo de conceptos que integran, que no integran. Y bueno, pues según el INEGI, el 50% de la población está ocupada en la informalidad, precisamente a veces por los riesgos que se tienen, por el impacto o por el costo que se tiene en la seguridad social, ¿no? Y sobre todo que pues la parte formal está muy vigilada, hay una fiscalización realmente muy fuerte con las autoridades y principalmente pues con el seguro social, ¿no? Creo que me ha tocado ya escuchar a muchos colegas que dicen, no, al seguro social hay que tenerle miedo. Al seguro social yo le tengo mucho miedo. Dice, yo al SAT puedo quedarme con una declaración 2 o 3 meses, pero al seguro social yo le tengo mucho miedo. Y entonces, ¿por qué? Por las experiencias que han tenido, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tengamos considerado si hay un costo, si es pesado a veces para las empresas, principalmente para las pequeñas. Sin embargo, pues es bueno que tengamos una buena práctica con estas recomendaciones, tener los catálogos, tener fundamentado todo y creo que esto nos va a evitar también algunos riesgos como el que nos vengan a fiscalizar y que se regresen 5 años atrás y que nos den un crédito, ¿no? Entonces esto nos va a evitar muchas cosas, por eso es importante que tengamos algunas cuotas del RCB, que hubo un cambio y bueno, ahí va cambiando año con año, creciendo un poquito la parte, hay una tablita que tenemos en la cual podemos ver cuáles son las tasas que se van grabando para efectos del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos, a veces nos quedamos con la tasa que se tenía anteriormente y con eso se calcula y se calcula y se va pagando y después viene el IMSS y dice, oye, no calculaste bien esto, sabes que pues aquí hay una tablita y muchos dicen, pues yo no sabía que esto había cambiado, no sabía que esto iba en incremento, entonces es bien importante que continuamente tengamos pues una actualización, ¿no? Y todo esto, una vez que nosotros vemos cómo se liga la nómina con el seguro social, pues vemos también que la carga para los patrones pues se vuelve bastante engorroso o pesado porque
Es mucho trabajo lo que hay que hacer y aquí es justamente donde entra la inteligencia artificial, que hay muchos por ahí que a veces llegan a satanizar la inteligencia artificial porque se ha visto que la inteligencia artificial llega a tener unas conductas un poquito complicadas porque cambian un código. A veces alguien está haciendo un código o realiza un código y la propia inteligencia artificial cambia ese código y entonces ya, ay, es que la inteligencia artificial ya está pensando por sí misma y entonces empiezan a generar a veces miedo porque se empieza a publicar, ¿no? Y con las redes sociales todo esto se hace viral y entonces la gente a veces dice... Es que me da miedo la inteligencia artificial, es que ya me va a sustituir, ya no voy a tener trabajo y no yo creo que esto no puede llegar a suceder. La inteligencia artificial nos ayuda a agilizar nuestros procesos, nuestro trabajo, pero nunca es alguien pensante como un ser humano, ¿no? Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y un ser humano, que somos pensantes. Y la inteligencia artificial, ¿por qué llega a modificar un código? Pues porque la inteligencia artificial también son instrucciones informáticas y que de alguna forma llevan una lógica. ¿No? Y si yo meto un código, a veces la inteligencia artificial me lo modifica porque dice, según la lógica informática, el código que tú estás metiendo no te va a dar el resultado que tú esperas. Debe de ser de esta otra forma para que te dé el resultado. No significa que esté pensando por sí misma, ¿no? Sino que toma una lógica según en la instrucción informática y por eso es que modifica. Entonces, ¿esto qué nos da? Pues nos da que la inteligencia artificial nos ayuda, pero nunca sustituye el criterio y el pensamiento del ser humano. Entonces, es bien importante. Aquí entra la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestro trabajo, agilizarnos. ¿Por qué? Porque la detección de anomalías se volvía algo muy complicado porque había que hacer unas revisiones en las que nos llevábamos horas, días para hacer una conciliación, para hacer una detección de errores, para tener que cuadrar nómina contra CFDI, nómina contra el SUA, CFDI contra el visor de nóminas, nómina contra contabilidad. Entonces se volvía complicadísimo hacer todos estos amarres, estos cuadres, y nos llevaba a veces horas o días hacer todo esto. Yo recuerdo que hace algún tiempo hacíamos esos amarres entre nómina y contabilidad. Y nos llevábamos a veces hasta 3, 4 días, una semana para hacer esos amarres, dependiendo obviamente de la información, pero nos llevaba mucho tiempo el tener que estar revisando, ¿no? Me acuerdo de conciliaciones bancarias que a veces teníamos que hacer y poníamos el estado de cuenta del banco y el estado de cuenta de contabilidad y entonces ahí íbamos uno por uno, ¿no? Casi, casi con el lápiz, ¿no? Poniéndolo. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Que eso que nosotros hacíamos uno a uno con el lápiz, ahora la inteligencia artificial te lo cruza en cuestión de minutos, en cuestión de minutos. Entonces, esto se vuelve realmente una oportunidad para nosotros, no de decir me va a sustituir, sino de aprenderlo, de considerarlo y de usarlo correctamente. Y eso nos va a dar una pauta para un crecimiento. Y bueno, aquí tenemos algunos prompts que son instrucciones. Ya hemos tenido algunos cursos anteriores con Rocío, vimos la parte fundamental de la inteligencia artificial. También con Regina vimos algunas diferencias entre las diferentes herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Cloud, algunas otras que existen por ahí, el Copilot. Y todo esto vimos en lo pasado. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito a una sola de las herramientas, creo yo, y hemos visto, de acuerdo a lo que hemos tratado de examinar, el ChatGPT está más enfocado a la parte de redacción
y ahorita tiene un auge un poquito también en la parte gráfica, hacer presentaciones muy bonitas. Copilot tiene muy buena herramienta que nos ayuda para hacer fórmulas, para hacer algunos resúmenes, algunos escritos. Sin embargo, también llega a tener ciertas situaciones y uno de las herramientas que nosotros hemos estado usando es el cloud, el cual realmente nos ha fascinado un poquito porque sí nos ha hecho unos resúmenes bastante buenos y nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Muchos minutos de trabajo que ahorita vamos a ver, vamos a hacer algunas prácticas con algunos prompts y vamos a ver cómo resume la información. Entonces, estos prácticamente son algunos prompts que nosotros hicimos un poquito como ejemplo. Podemos decirle, verifica la integración del salario base de cotización si está correcto, dime si de acuerdo a a la ley del Seguro Social en su artículo 27 está correcto o si no está correcto. Entonces, sí te va dando, sí te hace la integración o sí te hace el amarre y te dice, mira, de acuerdo a la ley, esto está bien, esto está mal. O este concepto no lo estás integrando, este concepto te falta integrarlo. No significa que todo lo que te dice la inteligencia artificial esté bien. Ahí entra el criterio del ser humano, ahí entra el criterio del especialista, analizar y decir, nos ha tocado ver que dice, ¿sabes qué? Este concepto está mal integrado. Y dices, ¿por qué está mal integrado? ¿Es un bono o es una gratificación, no? Y entonces ya vas a la ley del Seguro Social y te dicen, no, la ley del Seguro Social dice que está bien. Y la inteligencia artificial te dijo, no, pues está mal integrada, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos que nos da una recomendación, pero no significa que sea absoluta, ¿no? Aquí entra el criterio del especialista para poder decir es o no es correcto lo que me hiciste. Entonces, pero ¿qué diferencia es de que nosotros hagamos el amarre o el cuadre de toda la información en volumen a que solamente hagamos un análisis de lo más importante, ¿no? Entonces son algunos prompts que tenemos como ejemplos. Y bueno, pues una de las cosas bien importantes que necesitamos cumplir es ante el IMSS, ante el Infonavit, las altas, las bajas, las modificaciones de salario. Muchas veces también se nos complica saber cuando es un volumen alto de empleados, de trabajadores que tenemos o que manejamos o que son muchas las empresas. A veces decimos, ya no sé si hice la baja o no de este, ya no sé si este lo metí en el SUA o no lo metí en el SUA. Entonces, aquí es donde viene la inteligencia artificial a ayudarnos a cuadrar, a decirnos, ¿sabes qué? Hay una diferencia entre tus trabajadores, el nombre que tienes en el SUA es Felipe y el nombre que tienes en el Seguro Social es Gelipe con G, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que es algo que nos ayuda mucho para hacer y que tenemos que tener en cuenta el cumplimiento ante el Seguro Social, el Infonavit, ¿no? ¿Cuántos días tenemos según la ley del Seguro Social para los movimientos, para el pago de las cuotas, que normalmente es al día 17, va cambiando de acuerdo a que si cae en un día festivo o si cae en un día inhábil, ¿no? La parte de bimestral de las aportaciones del 5% y la prima de riesgo que cada año se tiene que hacer en febrero y que a veces las empresas ni por enterados y se siguen con la misma prima de riesgo y viene el Seguro Social y dice, ay, te va una reclasificación porque tuviste riesgos y no los consideraste. Entonces, conciliar todo esto es algo que nos ayuda la inteligencia artificial. No sé si ahí tiene algún comentario, Mir. Deja ver ahorita, bueno, ahorita estoy como que reflexionando en el aspecto de todos los cumplimientos, fechas y todo lo que debemos hacer. Y sí que realmente este tema que comentas, que es una gran herramienta, sin embargo, no tiene la verdad absoluta.
Sin embargo, ayer nosotros estábamos revisando algunos puntos, estábamos trabajando, estaba Felipe y estábamos otras personas y dijimos, bueno, ya lo consultamos con la inteligencia artificial, ahora vamos a consultarlo con la inteligencia de la fiscalista, ¿no? De la contadora Rosalba, porque realmente no tiene esa verdad absoluta, sino esta combinación del expertise, del conocimiento con las herramientas yo creo que es magnífico sabiéndolo utilizar. Entonces, nada más ahorita como reflexión digo que es una herramienta fabulosa lo que está haciendo esta IA y bueno, ahorita que veamos el ejercicio, pues lo vamos a poder ver todo. Tengo aquí un comentario, dice, de Miguel Mejía, de cuántos días hacia atrás puedo hacer una modificación de salario. Las modificaciones de salario, nosotros tenemos 5 días. Estamos hablando de que las modificaciones de salario pueden ser fijas por salarios fijos, salarios mixtos o salarios variables. Si nosotros hablamos de la modificación de la parte fija, lo que nos señala la ley es que tenemos 5 días a partir del día siguiente de la fecha de la modificación. Y en el caso de variables, salarios variables, tenemos son los 5 días del bimestre siguiente del periodo. Por ejemplo, si es una modificación que vas a hacer de enero a febrero, la tienes hasta los 5 primeros días hábiles de marzo. Si hablamos de la parte fija de un salario mixto, son 5 días a partir de la fecha de cambio. Si hablamos de la parte variable, serían las mismas fechas de las variables de los bimestres nones, que sería marzo, mayo y así sucesivamente. Eso es como va a aplicar las modificaciones de salario. Ahora bien, algo importante, si te equivocaste en la modificación de salario y es una corrección, bueno, ahí ese es otro proceso y nos tenemos que guiar con el artículo 50 en este caso del reglamento del RACER, para presentar la modificación de salario. Entonces, eso también es importante y bueno, quiero aprovechar porque así se lo prometí para saludar a Javier Álvarez, que está con nosotros y siempre nos acompaña. Saludos, bueno, es Javier Álvarez, yo siempre le digo Javiercito y pues saludos que estás por aquí. Oigan, yo tengo una Sí. pregunta. Antes. Muchas veces se usan, bueno, si no es que siempre, se usan programas que están previamente pues diseñados para la maquila, ¿no? O sea, ahorita no estamos hablando de la IA, ¿no? Sino como pues programas de maquila. Estos programas, en su experiencia, vienen parametrizados para dar cumplimiento a estos temas que menciona Felipe, es decir, lo que acabas de mencionar, bien, ¿no? Oye, tú tienes 5 días para hacer el movimiento de este salario, de esta parte del salario fijo, ¿no? Y entonces el mismo programa te va a bloquear el cambio el día 8 o te va a dejar equivocarte. Lo pregunto porque en su momento estos programas fueron una innovación, ¿no? Y hoy siguen siendo una herramienta que, claro que vamos a usar porque nos reducen muchísimo tiempo en vez de estar maquilando en Excel, ¿verdad? Pero esa innovación hoy ya se nos está quedando un poquito corta o deja mucho espacio para el error, ¿no? Tienes que tener todos los detalles al tiro y al día para que no se te pasen. Entonces, bueno, es un paréntesis para ver cómo es que las innovaciones y la tecnología eventualmente empiezan a mejorar, sin embargo, siempre va a haber que tener el cerebro del humano, la atención al detalle, el cumplimiento, el compliance de lo que nuestras leyes van cambiando, porque las herramientas se van quedando cortas. Sí, ahí fíjate que tocaste un tema bastante interesante. A mí siempre me preguntan, recomiéndame un sistema. Ujú. Y yo les digo, te recomiendo que contrates a una persona que sepa manejar bien un sistema, que sea muy hábil en cuestión de investigación, de estar checando los sistemas. De hecho, es tan importante, bueno, la evolución ha sido impresionante porque, bueno, hablando un poquito de historia, por ejemplo, Ujú. cuando yo empecé a usar un sistema de nómina, el Nómina 2000, que gracias a ese sistema conocí a Felipe, empecé a manejar el sistema y estaba en Lotus. Algunos igual y no saben ni siquiera qué es Lotus, pero era la versión anterior a Windows. Entonces, participé en la migración de Lotus a Windows en el sistema
y empezamos a manejar el sistema, a parametrizarlo y evolucionando el sistema y han evolucionado mucho los sistemas, y hay sistemas muy robustos. De hecho, aquí hay varias personas que manejan sistemas robustos, las que están ahorita escuchándonos. Este, Sin embargo, tienen sus áreas de oportunidad. Por ejemplo, también por ahí vi a Vero Chávez. Ella maneja, son sistemas muy buenos. Sin embargo, son sistemas que constantemente debes estarlos auditando. ¿Por qué? Claro. Porque el sistema, ¿quién los hace? Ingenieros. Ujú. Y Sí, no el son ingeniero, contadores. si le dices uno menos uno, menos uno. Uno más uno, dos. Entonces, y tú te dan lo que tú les solicitas. Sin embargo, Ujú. nosotros también aquí en algún momento, junto con Luis, hicimos un sistema y estaba también Felipe y bueno, desarrollamos toda la infraestructura y sin embargo, lo que descubrimos y a la conclusión que llegamos, que no es tanto el sistema, sino la persona que lo ocupe. Hay empresas y hay sistemas que pagas una póliza que te garantiza que van a estar correctos, por ejemplo, tus timbrados. Bueno, aún y esas empresas, que es una póliza nada barata, han tenido sus áreas de oportunidad. Porque, ¿qué peculiaridad tiene la nómina? Y yo siempre les digo, a ver, cuando tú piensas en una nómina, ¿en qué piensas? ¿En qué ley piensas? Sueldo, eh, ¿Qué, pagos, qué, incidencias. qué tengo que hacer y qué Ujú, leyes tengo que aplicar? ujú. Entonces uno va a decir, bueno, ¿qué leyes tienes que aplicar? Ah, mira, para poder hacer una nómina necesitas saber qué dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, qué dice Ley Federal del Trabajo, qué dice Uno. la Ley del Seguro Social, qué dice la ley del Infonavit, qué dice en este caso Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y la Ley Hacendaria de todos los estados. Entonces, esto se vuelve súper divertido. Sí, sí, Entonces, sí, este cumplimiento pues debes de estar al día. Y luego resulta que el año pasado no tenías una obligación y este año te la cambió el Estado. claro. Por ejemplo, tenemos Sí, ahorita sí, el tema del REP. Entonces, ay, no es que no sabía que tenía que ser una retención. Oye, no sabía que tenía que ser una informativa. Entonces, esto viene cambiando y es movible y es muy, muy dinámico. Entonces, tenemos que... Y completamente. luego los sistemas muy, muy robustos, también que son muy caros, luego pides una modificación al sistema. Oye, ya detecté que está haciendo mal el cálculo del salario base de cotización. Ah, ok, modifícamelo por favor, porque no estás tomando el tope correcto de la UMA. Ah, sí, ok, me voy a tardar 3 meses en el desarrollo y te va a costar 500,000 pesos. Entonces, entonces Sí, son sí, también frenos que te ponen para un debido cumplimiento. Entonces es claro. muy complejo. Sí, totalmente. Como dice aquí la diapositiva, es un proceso, no un evento, y es un proceso que no necesariamente va a quedar documentado una sola vez. Es un proceso cambiante que se tiene que estar actualizando porque la misma ley está constantemente cambiando, ¿no? Entonces, un proceso que hay que estarle echando ojo todo el tiempo. Así es. Sí. Ya vi a Pau asustada con tantas leyes. Ya ni tengo tantos dedos. Ya hasta iba a prestarle los míos. Sí, sí, sí. Dije, no, ya dejo de contar mejor. Yo confío en mis expertos. Y yo creo que definitivamente todos los sistemas tienen sus áreas de oportunidad. También me tocó ver algún sistema por ahí que para generar, solamente para crear un concepto, si se iba a pagar un concepto de bono, tenías que contactar al desarrollador y decirle, ¿sabes qué? Quiero este concepto. Ah, pues me voy a tardar, como dice Mir, 3 días, 5 días en desarrollarlo y te va a costar tanto, ¿no? Entonces, solamente para crear un concepto. Ahora, Claro, para los parámetros que tienes que ponerle a ese concepto, si es grabable para ISR, si es grabable para el IMSS, si es parte grabable y parte exenta, es todo un tema eso, ¿no? Entonces, pero es bien importante que sí conozcamos que el ser humano es el que piensa y el que analiza y el que ve todas esas leyes que a veces nos asustan, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, una otra pregunta más que cabe aquí. ¿Quiénes están usando la inteligencia artificial? ¿Ya la usas en donde estás trabajando, en tu empresa? ¿Tu empresa la usa?
¿Cómo la usas? ¿En qué te ha ayudado? ¿Te ha ayudado para minimizar los riesgos? ¿Te ha ayudado para ahorrar tiempo, para que tus procesos se agilicen? Y si no, pues a partir de esto o a base de esto, creo que hay una oportunidad para que digamos, pues ahora la voy a usar, ¿no? Bien, pues de los riesgos frecuentes es a veces la cotización del salario nominal sin el factor de integración, que ya lo habíamos comentado, es como que un resumen de lo que ya vimos anteriormente, el disfrazar los salarios con lo que decíamos, ¿no? A veces los conceptos le cambian el nombre y a veces se piensa que por cambiarle el nombre no, ya no va a integrar. Y pues el Seguro Social dice, no me importa cómo le llames, si es un concepto que no está en la ley, tú lo integras, ¿no? La conciliación de nómina con el IMSS, con los FDIs, con contabilidad, a veces nos olvidamos de esto. Y suele pasar que nómina tiene una cosa, los FDIs tienen otra cosa, se paga al Seguro Social otra cosa. En alguna ocasión nos tocó también ver en una empresa un poco grande que tenía pues departamento de seguridad social, departamento de nómina, departamento de contabilidad y cada uno de los departamentos y sin embargo resultaba que al Seguro Social le pagaban con la empresa A y en la nómina al trabajador lo calculaban con la empresa B y entonces había una mezcla completa, ¿no? Todo eso yo creo que es importante que haya esa conciliación y nuevamente insisto, con la inteligencia artificial viene a ayudarnos esa herramienta para hacer esa conciliación y que no tengamos que tardarnos tanto tiempo en realizarlo, ¿no? No es una verdad absoluta, pero es una ayuda muy grande y un análisis un poquito más detallado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nuevamente que se documenten fórmulas que se verifiquen cada año para que realicemos bien o revisemos bien que esté actualizado el UMA, que esté actualizado el salario mínimo, todo esto debemos de considerarlo. Los topes de exenciones en los vales, si es que se pagan vales, en los premios, si es que se pagan premios, todo eso se tiene que tener documentado. Nuevamente decíamos, entra dentro de los procesos porque si se va una persona, llega la otra y sabe qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, construir un catálogo de conceptos. Imagínense si tenemos construido un catálogo de conceptos con todas esas condiciones y topes y la persona que llevaba la nómina de repente se va. El que llega dice, ah, bueno, no me preocupo porque aquí está todo, aquí lo veo y lo aplico, ¿no? Entonces, es bien importante tener todo eso. Eh, y pues el uso de la IA que pues nos va a ayudar en todos nuestros procesos, ¿no? Tres ideas para llevar, integrar bien es cumplimiento y ahorro, ¿no? Lo que decíamos, un error hoy es un crédito fiscal el día de mañana. Entonces, es importantísimo que lo tengamos. La conciliación cruzada es el mayor control. Creo que no hemos visto otra cosa que nos ayude más a controlar los pagos o la integración correcta que haciendo una conciliación entre todo, ¿no? Nómina, seguro social, CFDI, contabilidad, visor de nóminas, Infonavit, etcétera, ¿no? Toda esta conciliación es lo que nos va a dar el mayor control dentro de nuestra empresa. Y nuevamente, pues la inteligencia artificial que nos ayuda, nos ahorra tiempo, pero no va a sustituir el criterio del especialista. Y pues bueno, aquí entramos ya en materia de practicidad. Como muchos dicen, la praxis, dos prompts para conciliar, para conciliación y cálculo. Vamos a hacer una práctica de la herramienta que usamos para que ustedes vean el ahorro de tiempo, el tiempo que a veces nos llevaba anteriormente a hacer una conciliación y lo que ahora nos va a llevar a hacer esta conciliación. Este prompt ya está diseñado para solamente copiar y pegar dentro de la herramienta de la inteligencia artificial. Eh,
es bien importante que sí se diseñe antes de que se dé la instrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente le decimos, hazme un cuadre entre mi nómina y mis FDIs. Y entonces la inteligencia artificial dice, ¿y cómo quieres que te haga el cuadre? ¿O qué quieres que te haga exactamente? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le damos una instrucción y le volvemos a dar otra y nos vuelve a preguntar y volvemos a dar otra y nos vuelve a preguntar y volvemos a dar otra y suele pasar. Todas las herramientas tienen un límite y tienen un tope, ¿no? Aunque tengamos un pago, es como cuando jugábamos maquinitas. Le echábamos la monedita y tenías un tiempo o tenías vidas, ¿no? Entonces ya se te acabaron tus vidas, ya se te acabaron tus créditos. Por eso es bien importante diseñar. Antes de todo, pensar exactamente qué quiero como resultado. ¿Cuál es el resultado que quiero ver como proceso de la herramienta? Ya una vez que nosotros tengamos bien definido qué quiero que me dé, cómo lo quiero, entonces hacemos nuestro prompt, que es la instrucción que le vamos a dar a la inteligencia artificial y le vamos a decir, quiero que hagas esto, quiero que actúes de esta forma y que me des esto, esto y esto. Así como está diseñado, por ejemplo, el prompt, que únicamente vamos a copiar y pegar, voy a mover un poquito para abrir la herramienta y que hagamos el ejemplo y ustedes van a ver el ejemplo cómo se genera. Vamos a copiar y pegar. Copiamos. eh, Vamos a ver si, no sé si ahí se alcanza a ver bien exactamente el prompt. El PROM dice, actúa como auditor experto con los reportes adjuntos. ¿Por qué? Porque le voy a dar algunos reportes y le voy a decir, voy a mostrar un poquito para que ustedes vean también qué es lo que vamos a mostrar, a entregarle a la herramienta y qué queremos que nos dé. A ver si ahí se alcanza a visualizar. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Le voy a dar un reporte de nómina quincenal, son 2 quincenas en PDF y le voy a pedir, de acuerdo al prompt, le estoy solicitando que extraiga la información de estos PDFs, que me haga un resumen, luego de los reportes en Excel, que son también quincenales, la primera y la segunda quincena, le estoy pidiendo que también esto los una en un solo reporte y luego que me haga el amarre entre lo que extrajo del PDF y lo del reporte de Excel. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces cuando generamos nuestras nóminas, guardamos el PDF de cada quincena y luego cuando generamos un reporte al final mensual en Excel, llegamos a tener diferencias. Resulta que en la primer quincena se pagó un bono y en el reporte no me lo está dando. Entonces, por eso es bien importante que tengamos bien amarrado lo que yo generé en su momento y lo que yo estoy generando en este momento. Que me haga el amarre de ambos y después el siguiente paso le estoy diciendo que también me haga el cruce con los comprobantes de nómina, los FDIs, que también los tenemos aquí, y que me haga también el cuadre con el visor de nóminas. Todo esto lo tenemos y me va a tener que hacer todo este cuadre, este amarre, extraer la información de los PDFs, generar un reporte, luego generar el reporte, el resumen de los reportes de Excel,
compararlos contra los FDIs y amarrarlos, luego amarrarlos también con el visor de nómina y después de todo esto, hazme también el cálculo y la determinación del impuesto sobre nómina. ¿Ok? Ese es el reto. Y vamos a hacer esto. Entonces, voy a poner un poquito mi pantalla de este lado. Voy a generar un proyecto nuevo. Lo voy a mover tantito porque luego en la segunda pantalla se llega a tener un poquito de complicaciones. Ahí está. Ya cargo. Lo volvemos a pasar. Y entonces voy a seleccionar todo esto y lo voy a arrastrar hacia la herramienta. Luego me voy a regresar. Tengo el Código Fiscal de la Ciudad de México. Esto para decirle, aquí está la ley sobre la cual tienes que basarte y necesito que me determines el impuesto sobre nómina de acuerdo a lo que me marca la ley. ¿Ok? Entonces, copiamos el prompt y lo pegamos. Es Ahí que el está. prompt básicamente es la instrucción, ¿no? Exactamente, prácticamente es la instrucción que le estoy dando. Aquí está el punto uno, extrae los datos del PDF de las 2 quincenas y genera un resumen. En el punto 2 hace el mismo resumen acumulado y tabular de las quincenas a partir de los reportes de Excel. Concilia los reportes en el punto 3, concilia los reportes de los puntos uno y 2 e indica si existen diferencias. Si no hay diferencias, ya estamos en el punto 4, concilia el resumen de nómina acumulado contra el reporte de CFDI. En el punto 5, concilia el reporte de nómina contra el visor de nóminas. Punto número 6, le estamos diciendo concilia la nómina contra CFDI y contra el visor. Punto número 7, calcula y determina el impuesto sobre nómina de la Ciudad de México, separando conceptos grabados y exentos según el Código Fiscal adjunto. En el punto 8, da formato al archivo de cálculo y determinación. Podemos incluso añadirle aquí, da formato corporativo y profesional, ¿no? Ustedes pueden indicarle lo que se requiere la herramienta nos va a realizar ese proceso. Entrega un resumen de las inconsistencias y observaciones encontradas. ¿Ok? Una vez que tenemos, importante, lo que les decía, primero determinar, tener bien claro qué es lo que quiero que me dé, cuál es el resultado que quiero ver. Una vez que tenga eso, genero mi prompt, las instrucciones, las enumero o las estructuro y una vez que lo tengo, le doy la información a la herramienta, lo vamos a enviar. Oye, Feli, en lo que trabaja Cloud, ¿Sí? creo que es súper importante que aunque no es tan técnico, es súper importante ver cómo se está armando este prompt, porque no me dejarás mentir que es donde está un gran reto para trabajar con la IA, ¿no? Que es saberle pedir las cosas. Sí, es súper importante que tú sepas lo que quieres ver, o sea, si no sabes ni qué, pues te va a dar lo que quiera, ¿no? Pero observar cómo es que Felipe mantiene un proceso lógico en las peticiones, ¿no? Y lo parte en fases, ¿no? Probablemente también en las instrucciones del proyecto está el no asumas.
Si tienes dudas, antes pregúntame, ¿no? Porque si no, entonces hace conclusiones naturalmente y perdemos ese hilo donde tuvimos que haber dicho, no, excluye tal celda que no tiene información relevante y considera solamente tal, ¿no? O sea, sí tenemos que estar dentro del proceso, ¿no? Pero es Claro. bien importante hacer este prompt de manera eh, asertiva. Creo que la palabra es asertivo. Sí, correcto. Justamente lo que decíamos, ¿no? Que si no le damos la instrucción correcta, ¿qué es lo que sucede? Que me va a estar preguntando, le voy a estar contestando y entonces me voy a acabar mis créditos y ya me va a decir, ¿sabes qué? Pues compra más créditos o espérate a cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahorramos a Ujú. veces tiempo, ¿no? Ya hemos visto un poquito cómo actúa la inteligencia artificial y cómo podemos optimizarlo de acuerdo al tipo al modo que tiene, al modo de pensamiento. A veces en el modo de pensamiento, si es muy extremo, si es más o menos extremo, si es un poquito más normal, de acuerdo a eso, va a tardarse o va a terminar también los créditos, ¿no? Entonces, es bien importante que se tenga bien la estructura, como bien dices, y con eso yo creo que la inteligencia artificial actúa y nos va a decir, ok, ya entendí lo que tú quieres y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Lo que tú me estás pidiendo. Creo que hay un hack que podemos hacer es, fíjense cómo Felipe tiene del lado izquierdo sus chats y tareas y proyectos y de manera de tratar de ahorrar estos créditos y tantas peticiones, conozco personas que tienen un propio proyecto para crear prompts. Entonces, metes tu prompt al proyecto de optimización de prompts y le dices, optimízame el prompt, dime en qué estoy fallando para que te lo dé ya, digamos que pulido, y entonces regresas y lo metes de nuevo a una tarea nueva y entonces digamos que ya vas a eliminar más este command go de, y entonces, ¿hago o no hago, no? Fíjate que es bien interesante lo que comentas. A veces nosotros lo que hacemos es que tenemos en mente qué queremos, pero a veces no sabemos cómo decirlo, Pedirle. ¿no? Cómo Ujú. decirle a la herramienta, hazme esto. Entonces, a veces lo que hacemos es que vamos a Copilot y le decimos, oye, quiero esto, quiero este resultado, pero ¿cómo estructúramelo mejor porque tengo esto, pero no sé si está bien estructurado o no? Entonces se lo Ujú. mandamos y Copy los agarra y dice, ah, mira, pues yo te sugiero que lo estructures de esta forma. Esto no Totalmente, sí. va, esto sí va, ¿no? El Entonces creo mentor que del prompt. juntas, Sí. y creo que es bien interesante eso, ¿no? Te ayuda muchísimo. Te ayudas con una para hacer tus prompts y te ayudas con la otra para meter el prompt y ya que te haga exactamente el Exactamente. dato. Sí, sí. Sí. Ahí es optimizar todas las herramientas que tenemos, ¿no? En la actualidad. Generalmente, bueno, más bien ya las licencias de Office 365, pues te traen estas herramientas, ¿no? Como es el Copilot, como es el apoyo para organizar correos, para contestar correos, seguimientos de tareas. Entonces, todas estas herramientas que tenemos al día de hoy, yo considero que realmente es una maravilla lo que tenemos y al menos yo que cuando empecé a trabajar no sabía ni prender un equipo de cómputo, pues para mí realmente esto es una maravilla de optimizar porque como lo dice Felipe, yo fui de las personas que a mano tenías que estar validando los salarios base de cotización Ujú. y pasaba en una empresa, por ejemplo, te llegaban las cajas de las emisiones del Seguro Social en papel. Entonces tenías que revisar tenías que tomar tu hoja rosa, para los que no sepan, es el documento en el que antes se daba de alta un trabajador. El Pues tenías seguro. que tomar tu hoja rosa, tus modificaciones de salario, tus bajas, la hoja rosa, la azulita con rojo y también la baja, ¿no? Entonces tenías que tomar la blanca. Entonces tenías que tomar todas tus hojitas y checarlas una a una con las emisiones del Seguro Social y cuando era bimestre con el Infonavit, era bastante, tenías un equipo, por ejemplo, para revisar una empresa de 5,000 empleados,
tenías que tener un equipo mínimo de 10 personas. Y terminaba el mes y apenas si podías terminar de revisar y procesar los movimientos del mes. Y otra vez. Y eso era todo el tiempo. Ahora eso, ¿en cuánto tiempo se puede hacer, no? En un par de horas ya tienes esta conciliación. Entonces realmente hay que utilizar todas estas herramientas que tenemos a disposición y pues hay que optimizar. Yo les digo, hay que dedicarnos a la parte fina del proceso. Sin embargo, para poder dedicar a la parte fina debes de tener el conocimiento y debes de ver si está correcto o no la respuesta que te está dando, en este caso, la IA, ¿no? Ujú. Sí, 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 exacto. Sobre todo eso, ¿no? Lo que hemos tratado de estar, de decir en todo este tiempo, que la IA nos ayuda en nuestros procesos, nos minimiza el tiempo, pero no va a sustituir nunca el criterio del especialista, ¿no? O sea, justo. una persona pensante puede, detectar mejor o analizar mejor que la inteligencia artificial y dar un criterio correcto, ¿no? Entonces sí, es bien importante. Y bueno, aquí entra otra pregunta. Ustedes en su empresa, quienes nos escuchan, ¿están esperando a que la autoridad vaya a decir que está correcto o ya estamos implementando un proceso que lo detecte antes de que la autoridad llegue, ¿no? O sea, Claro. creo que es importante hacernos la pregunta porque si no lo tenemos, entonces hay que hacerlo, ¿no? Hay que evitar que la autoridad llegue. Mejor, hay que evitar que la autoridad toque la puerta. Mejor hacer un proceso y hacer estas conciliaciones que hoy en día pues ya están muy optimizadas con las herramientas, usar las herramientas y eso nos va a ayudar muchísimo a hacer todo nuestro proceso, ¿no? Y que Sí, realmente estas ujú. herramientas, ah, perdón, mira. No iba a decir, porque la autoridad ya los está, ya tiene años que está utilizando confrontas y va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Eso quería comentar, sí, porque ellos sí están utilizando estas herramientas. Ujú. Justamente, o sea, ellos ya están pudiendo ver el detalle de todo cruzando muchas plataformas, no solamente, o sea, tú no me tú mire la experta, o sea, no haces bien un tema del contador del SAT y se está comunicando con el IMSS, con todas las plataformas, por toda la manera eficiente que tiene de cruzar la información. Entonces, tarde o temprano, si no lo haces, va a llegar. ¿Cuál es el costo de que llegue la autoridad a revisar comparado con cuál es el costo de implementar estas herramientas? Y no solo me refiero al costo que pudieran implicar multas, actualizaciones, recargos, sino el costo de atender a la autoridad, de parar tus operaciones, de ir a ciertas dependencias donde la atención es hermosa, donde te resuelven muy rápido. No, a diferencia de si vamos a dedicar un proyecto que tenga pies y cabeza de cómo vamos a ir implementando estas herramientas que no son de alto costo económico. Lo que requiere es, como dice Felipe, una persona pensante que esté detrás para saber también cómo y cuándo se van a implementar estas herramientas, porque sí, sí requiere tiempo, pero es una inversión que se va a regresar con mayor eficiencia, evitar errores, ¿no? Evitar retrabajos. Estoy segura que este prompt lo está haciendo una vez Felipe y probablemente lo ha tenido que pulir unas dos, tres veces, pero la cuarta vez ya sabe cómo pedirlo. Y lo único que cambia es la información del cliente o la información de la quincena, ¿no? O sea, Exacto, se van automatizando muchos procesos que si quieras o no, el tiempo vale mucho más que lo que vale realmente en el dinero, ¿no? Entonces hay que exacto, hacer esa incómoda pregunta de decir, sí vale la pena que me ponga a dedicar esto porque ya el tiempo que tengo y porque sí, sabemos que muchos empresarios son, pero bueno, si no ha llegado la autoridad, yo para qué me preocupo. Yo soy chiquito y yo para qué, la autoridad no se va a molestar conmigo. Híjole, es que antes le era muy caro a la autoridad perseguir a los chiquitos. Ahora ya no tanto, porque ya no destina recursos humanos para ir a molestarte. Ahora pone a trabajar su IA y dice, Mirna. requerimiento. Exacto, exactamente. Entonces ya no somos chiquitos, ya solo simple, somos contribuyentes igual.
Sí, Entonces, ya somos, sí. Ahora sí que todos. no, la autoridad no discrimina. Exactamente. Ya puede darse el lujo de no discriminar, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, y justo eso, ¿no? Que la autoridad está usando mucho la inteligencia artificial ya desde hace algunos años. Yo me acuerdo que ya algunos años que decían, no, es que en el SAT ya no te revisan personas. Había muchos invitaciones, no requerimientos, pero sí invitaciones, como que se empezaron a disparar y decían, no, lo que pasa es de que en el SAT lo que tienen es un robot y el robot es el que está continuamente cruzando la Ajá. información y dice, viene este cliente tiene tantas facturas, este cliente las facturas están así, este cliente, ¿sabes qué? Mandemos una invitación, ¿no? E incluso el mismo robot La genera manda. esa invitación, ¿no? Genera ese documento y lo pone en tu buzón y por eso la autoridad dijo, ¿sabes qué? Vamos a habilitar buzón. Todos los avisos, ¿Mm? notificaciones a través de tu buzón. Si no te metes a tu buzón, Es yo tu tengo problema. requerimiento, Sí, 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 de acuerdo. ¿no? Entonces, ya tú tienes que estar muy atento y estar continuamente metiéndote al buzón. No tengo un Ujú. mensaje ahí, no tengo por lo menos fuera el buzón como el WhatsApp, ¿no? Ya nos Exacto. llega la notificación, pero no. Exactamente. Desafortunadamente no. Entonces, creo que la autoridad nos ha venido a enseñar también que usar la inteligencia artificial, pues es un medio muy bueno y nos ahorra muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar, hay que Sí, mira, Sí, actualizar. aquí un comentario de alguien que sabe perfectamente de lo que exacto. estamos hablando. Dice, es que los antecedentes que se manda cruza información. Cuando se entra en revisión es el problema porque es donde descubren más errores que tienen los contribuyentes y que se conocen otras observaciones. Exactamente. Se Exacto. detecta, es lo que yo le digo, se abre la caja de Pandora, ¿no? Justo. Te Entonces, estaban investigando por una cosita y resulta que tienes otras cosas que ni te imaginabas mal. Y tú, bueno, ni modo. Ya lo detectó, ya no lo puedes no ver. exactamente. Entonces, Sí, sí, y sí. la información que tienen es todo. Ah, Por aquí tenemos otra pregunta de Miguel Mejía que nos dice, si pago PTU por arriba del promedio de los últimos 3 años y mayor a los 3 meses, tope de sueldo, este excedente de PTU, ¿qué pagaría? ¿Se integra al IMSS la diferencia? Como sabemos, derivado de la reforma de subcontratación del 2021, que es el tema del REPSE, que también otro tema de fiscalización, tenemos nosotros un tope. ¿Y qué nos dice la autoridad? Dice, bueno, fue a ver los cambios del tema de subcontratación, se modificó, fue una reforma integral, se modificó nuestra constitución, se modificó la Ley Federal del Trabajo. La mecánica de cálculo de la PTU es exactamente la misma, lo que puso fue un tope. Entonces, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? No vas a repartir más, ya sea del promedio de los últimos, de la PTU de los últimos 3 años o de los 3 meses de salario, lo que favorezca más al trabajador. Y tenemos ese tope. ¿Qué dijo? Y muchas empresas que hicieron, no, pues mi trabajador está acostumbrado a recibir 6 meses de peso. Pues yo le voy a pagar los 6 meses. A este respecto ya se pronunció la autoridad. Y de hecho está la publicación que les compartimos ahí del diario oficial, ahí ya se los puse en el chat, en donde nos dice la autoridad, si tú quieres dar más, está perfecto. Todo el excedente que des de este promedio, este lo tienes que integrar al salario base de cotización. Entonces ahí se los compartí para que tengan, tiene la ruta del diario oficial y el extracto del diario oficial. Creo que ya acabó Clau, Correcto. ¿no? Sí. Felipe. Sí, efectivamente ya terminó. Y punto bien importante, en esta parte donde nosotros le indicamos el prompt, nos da algunas instrucciones de todos los pasos que realizó, qué es lo que hizo, aunque por ahí ahorita nos está mostrando en inglés, pero hay algunas partes aquí en los resultados que ya nos va diciendo exactamente qué fue lo que hizo
cómo lo hizo, sobre todo cuando hacemos fórmulas, ¿no? Porque a veces hacemos fórmulas muy pesadas o le decimos, oye, quiero que me traigas del SUA, el salario base de cotización, que me lo compares contra el salario que yo estoy determinando, y si hay más de 3 salarios, pues tráeme, la lista para que yo pueda elegir, etcétera. Entonces, te va a decir aquí, mira, hice esto, te puse algo en ciertas columnas, te puse esto para que pudiera tener efecto lo que tú me pides, ¿no? Entonces, es bueno para que nosotros vayamos leyendo y vayamos viendo que las instrucciones que nos da, porque a veces también vemos el papel de trabajo ¿y esto qué? ¿No? Entonces, creo que ahí nos va a decir exactamente qué. Pero bueno, aquí ya tenemos el resultado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la información principal de la empresa. Vamos a descargarlo para abrirlo. Aquí nosotros podemos decirle, este es el cálculo del impuesto sobre descargar y abrir. Podemos seleccionar y no necesitamos cerrar la herramienta, ya que si de alguna forma requerimos de algún cambio, pues podemos seguirle diciendo, oye, me faltó esto, o sabes qué, me faltó aquello, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, me da el resumen, me da varias hojas. En la primera, que es la portada, es toda la información. Si se alcanza a visualizar o le subimos un poquito. Ahí está perfecto. Ok. Bueno, yo que... No, sí se ve, sí se ve. Ok, entonces ahí tenemos la información. Aquí tenemos la nómina en PDF, lo que nos extrajo de los PDFs y nos hace el resumen, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? El análisis que el experto o el contador o quien sea el especialista, pues tiene que realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la IA me puede hacer algo, pero no significa que del todo esté correcto. Yo tengo que hacer esa revisión, pero pues ya me ahorré el tener que hacer todo esto. Esta conciliación, ¿no? Conciliación PDF contra Excel, ya me dice que está correcto, incluso me dice aquí, no hay diferencia, total percepciones, percepciones en PDF, percepciones en Excel, no hay ninguna diferencia, cuadra, todo perfectamente, ¿no? Concepto conciliado, aquí nos da los conceptos que concilió. Luego en la hoja 4. Ahí nos dice conciliación nómina acumulado contra CFDI de nómina timbrado. Y ya nos da también a los trabajadores el total de percepciones en nómina, CFDI grabado, ISR, CFDI exento, el CFDI total, si hay alguna diferencia, el ISR de nómina y el ISR en el CFDI. Creo que ya está más que conciliado, más que cuadrada la información que a lo mejor nos llevaría 1 hora, 2 horas en realizar Yo creo que más. o más, exacto, porque son muchos reportes, ¿no? Entonces, simplemente el extraer la información de los PDF, creo que es un gran ahorro de tiempo, ¿no? Y que en lo que estuvieras revisando esta, pudieras dejar trabajando a Cloud haciendo el que sigue, Sí, Exacto. ¿no? Entonces no solamente son los 12 minutos que se tardó, sino estás trabajando en varias cosas al mismo tiempo. exacto, exacto. La vez pasada que estábamos ahí con Mir y que le instalábamos el programa, le decía, bueno, pues ahora sí, ponle la instrucción y a pintarse las uñas, ¿no? Por eso por eso ya me las puedo pintar. Entonces, porque lo puedes dejar trabajando, ¿no? Lo dejas trabajando y puedes estar haciendo otra cosa y la herramienta sigue haciendo su proceso. Entonces, aquí ya está la conciliación entre nóminas, FDI y el visor de nómina. Ya te dice si hay alguna diferencia y por qué existe esa diferencia, ¿no? Visor reporta menos grabado. Ahí ya tenemos que ver
ya nosotros vamos directamente a nuestra información. Ah, ¿por qué? ¿Por qué el visor tiene menos o tiene más? ¿Por qué yo tengo más o tengo menos? ¿No? Ese ya es el análisis del especialista. Sin embargo, todo este proceso, si nos damos cuenta, 10 minutos de las 2 horas o más, como dice Mir, no sé, 3 horas, 4 horas en hacer el amarre, a 10 minutos, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena el ahorro de tiempo y el avance que vamos a tener con toda la información, ¿no? Aquí tiene otra conciliación y ya nos va dando el estatus, las diferencias y contra qué tiene diferencias, ¿no? Todo esto fue generado a propósito, ¿eh? No crean que es mi nómina que llevo. Lo que pasa es que estábamos viendo la presentación, nos la estaba mostrando Felipe y estábamos comentando con parte del equipo. Dijimos, no, Felipe, esos nombres no hay que ponerlos, se ven muy... Pero ya era tarde, entonces ya estábamos como que cansados, entonces pues estábamos inventando algunos nombres, eso es por eso los nombres, ya Sí, estábamos cansados. por eso aquí el nombre de Pancracio, este, Eufrosina, digo, por ahí todo es a propósito. Ficticio, sí. Sí, realmente sí, esta parte que ustedes pueden ver, eh, es muy importante porque lo que nosotros platicamos siempre, todo el equipo de trabajo, y que luego lo hemos comentado en varias ocasiones, entre Luis, Pau, nosotros, yo y todo el equipo, de la importancia de estas herramientas y del correcto uso de la herramienta. Y por ejemplo, yo digo, es que están todas las personas que trabajan aquí en el equipo, dicen, bueno, pues tienen la habilidad, el conocimiento y la inquietud de aprender. Sin embargo, los que igual y tenemos la inquietud y tenemos el conocimiento y no tanto la habilidad, pues tenemos que estarnos involucrando. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a una optimización y mejora de nuestros procesos y también en que se va a ver reflejado en un buen servicio al cliente, en una buena revisión y bueno, independiente del tiempo para pintar las uñas, que también es muy valioso, pues también el tiempo para dedicarnos a hacer la parte de investigación, la parte de mejora, la parte de dar ese plus que podemos dar, y eso yo creo que es la parte más valiosa que nos está dejando estas herramientas, ese plus que podemos dar y que en ocasiones luego nos vemos detenidos por todo lo que tenemos que hacer. Bueno, dejamos trabajando a la IA en un proceso mecánico recurrente y nos dedicamos a la parte fina, a la parte de ver a más profundidad todas las empresas. Entonces, es una maravilla todas estas herramientas. Sí, no olvidemos que ese tiempo, Mir, lo podemos usar para seguirnos capacitando. Exacto, Capacitando, porque entonces, ¿quién va a revisar lo que nos entregue Cloud? O ChatGPT o la herramienta que se está exacto. usando, ¿no? Pero no porque una cosa está cubierta, la otra, ya no. Eh, la verdad es que a mí sí podríamos decir que tengo un poco más de apertura o facilidad para estas cosas, pero no deja de sorprenderme lo que se puede lograr hacer. No quisiera que asumiéramos que las personas millennials, centennials, que tienen más, sí tienen un poco más de facilidad, pero eso no significa que dominan estas herramientas y que sabemos sacarle todo el jugo, que pudiéramos llegar a tener la ética para usarlas o la capacidad de atender el riesgo o seguridad que pudiera involucrar, ¿no? O sea, lo que yo quisiera invitarles es a todos, porque a mí me costó mucho tiempo entrarle, la verdad, y era por miedo. Entonces yo les invito como a quitarse ese miedo y decir, ese monstruo que se ve gigante, ¿eh? Lo acaban de ver trabajando. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Hace lo que tú le pides. Yo les invito que abran un cloud gratuito y que empiecen a jugar con él y que le empiecen a pedir cositas para que se empiecen a familiarizar, pero sobre todo perder el miedo.
porque solo así podrán lograr atreverse a pedirle cosas que ustedes saben hacer, a delegarle trabajo. Y no es que sustituya su forma de revisar y de pensar, pero sí decirle, haz esto que me quita mucho tiempo. ¿No? Atención al detalle. Nosotros tenemos esa fragilidad como humanos de poder cometer muchos errores por el mínimo detalle, el punto, el coma, el peso, ¿no? No me dejarás mentirme que tenemos clientes que el centavo, ¿no? Y entonces atiende particularmente a que cuadre cada centavo. Y eso lo puede hacer una máquina con mucho más precisión, ¿no? Entonces, ya no es tanto un tema de un plus, ya es casi indispensable que empecemos a manejar estas herramientas, ¿no? Integrarlo a nuestros procesos, integrarlo con seguridad a nuestros procesos y ética. Creo que es algo que es muy importante. Eh, y algo que me quedé con ganas de comentar hace ratito, que no quise interrumpir a Felipe, es que hablaba Felipe de decir que sea lo correcto. Tú le pides lo que crees que sea lo correcto. Y es ahí, y me refiero también no solamente a los prompts, pero también a los procesos. Pero es ahí donde necesitamos estar invirtiendo constantemente en la supervisión y aprobación de estos proyectos, de estos procesos, porque lo correcto podría llegar a ser subjetivo. ¿No? El expertise nos acerca mucho más a que esa subjetividad esté más lejos del error, ¿no? Entonces, eh, tratemos de hacer lo correcto considerando el expertise de lo que las herramientas nos pueden dar, de lo que todos ustedes ya saben y de todo lo que nos queda por seguir aprendiendo. Yo quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta ahorita. Nos pasamos unos minutitos, pero creo que valía toda la pena esperar a ver lo que nos iba a dar Cloud, porque pues bueno, aunque fueron 12 minutos, nadie se hubiera tardado 12 minutos, se los juro. En ese inter fueron al baño, se prepararon un cafecito delicioso, y los que fuman se fueron a echar su taquito de cáncer y regresaron. ¿No? Entonces, 12 minutos mejor invertidos. Gracias, Felipe. De verdad, a mí te agradezco muchísimo esta pasión, este compartir conocimientos, que nunca dejas de rascarle, nunca dejas de innovar. Y creo que eres una gran señal de inspiración para todos los que nos quedamos un poquito atrás y no nos atrevemos. Y pues gracias por abrir estas puertas para todos los que estamos aquí, todos los de los clientes y todos los colaboradores. Gracias, Felipe, y obviamente a todo el equipo, porque pues sé que tus compañeros y compañeras también le entran y son muy curiosos y creo que la curiosidad hoy es una característica que no es muy común, pero que tenemos que regresar. Entonces, esa curiosidad jamás la pierdas. Em, Les presentamos aquí los webinars que tendremos en septiembre, ya acabó agosto, y qué manera de cerrar, Felipe, ¿verdad? Y en septiembre tendremos estos webinars que están en pantalla. El 16 de septiembre ven que es festivo, sin embargo no los dejaremos sin información. Vamos a volver a pasar el webinar que presentó Regina, que vimos que tuvo muchos views, y creo que va a seguir reforzando este tema. Es un acercamiento a la inteligencia artificial de un punto mucho más básico. Entonces, para los que no entraron, les invito a que lo vean. Si no quieren esperar al 16 de septiembre, está en nuestra página, está grabado. Y no dejen, por favor, de seguirnos, de capacitarse, porque así como Felipe y como Mirna, tenemos expertos apasionados en sus temas. Y bueno, este fue otro capítulo de Cafecito Empresarial. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos por su tiempo y pues obviamente esperarlos ver en los siguientes webinars. Muchísimas gracias a todos. Pau, Felipe, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego.